Comprometidos con la preservación de la salud pública en el estado de Puebla y ante la emergencia sanitaria por COVID-19, surge el Centro Médico Virtual de Alta Especialidad CEMEVI, una plataforma que funge como enlace virtual entre médicos generales, especialistas y subespecialistas en la atención médica de los pacientes en hospitales asignados por la contingencia. El centro médico representa un paso en el uso de la tecnología, dotando a los médicos especialistas, subespecialistas y médicos generales de un intercambio cognitivo que les permita preservar la salud de los pacientes en estado crítico. ¿Cómo funcionará en esta época de contingencia? A través de esta plataforma, los profesionales de la salud asesorarán, asistirán y guiarán de manera remota a médicos que atiendan de manera directa a pacientes diagnosticados por COVID-19. Existen dos presentaciones para hacer más ágil, más amigable su uso. La primera es una plataforma web para su uso en PC y laptop. La segunda es una aplicación para su uso en tableta y teléfonos móviles. Con esto, todos los médicos podrán usar la aplicación desde su celular, ya que no se requiere de una gran inversión para su instalación. Solo deberá contar con una conexión a Internet dentro del hospital, sistema operativo Android, procesador y almacenamiento suficiente, así como una cámara con buena resolución, más micrófono y bocina con buena definición. La plataforma cuenta con 6 componentes. 1. Expediente electrónico, el cual otorga a los médicos datos útiles para el tratamiento del paciente. 2. Protocolo de detección de síntomas, que sirve como material de apoyo para el médico tratante que marca una directriz en la detección de los síntomas. 3. Protocolo de acción COVID crítico grave. Es un componente de homogeneización de criterios de acción según algoritmo de comorbilidad. 4. Consulta remota por especialistas, el cual otorga acceso directo a una videoconferencia con médicos especialistas, quienes, a través de las herramientas de plataforma, pueden observar el material médico que les permita guiar, asesorar y asistir al médico solicitante. 5. Videos tutoriales y videoconferencias que brindan información en videos explícitos educativos sobre tratamientos indispensables para la acción inmediata en pacientes COVID-19. 6. Referencias bibliográficas, las cuales contienen artículos académicos actualizados y enlaza al programa de enseñanza de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. El CEMEVI contará con más de 80 médicos especialistas que colaborarán en horarios específicos las 24 horas, los 7 días de la semana. De esta forma, los médicos regresarían a sus labores vía remota y recuperaría el salario promedio cada uno. Al día de hoy, se ha implementado el proceso de capacitación, siendo el Hospital General del Sur el designado como sede principal. Este modelo, además de ser un referente único e innovador a nivel nacional en el tratamiento del COVID-19, a largo plazo fungirá como un centro de enlace y coordinación para la optimización de recursos en el sector salud del Estado de Puebla, en la detección y atención oportuna de eventos críticos que pongan en riesgo la salud pública. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Muy buenos días. El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad del Estado de Puebla, en nombre del doctor José Antonio Martínez García, secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, agradecen la participación de las distintas unidades médicas, así como de todo el personal de la salud que nos acompaña. En esta 12ª sesión clínica semanal virtual del año 2021, el área de enseñanza del Hospital General Eduardo Vázquez N. presenta revisión de guía práctica clínica y caso clínico de anestesiología. Por lo que de igual forma agradecemos y presentamos a la ponente que esta mañana participará. Doctora Eva Lucía Tobar García. Es médico cirujano por la Universidad del Valle, Campus Querétaro.
Cuenta con una especialidad en anestesiología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, además de una alta especialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos por la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma, tiene un diplomado en ecografía en músculo esquelético por la Universidad de La Salle, México, así como una constancia en técnicas intervencionistas para el manejo del dolor por el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, España. Por último, se hace del conocimiento de la audiencia que al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas, por lo que para ese ejercicio se pide nos hagan llegar las preguntas a través del chat de esta plataforma. De igual forma, en el mismo chat podrán encontrar el link para su registro. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la doctora Eva Lucía Tobar García. Hola, muy buenos días a todos. Pues el día de hoy vamos a evaluar la aplicación de la guía de práctica clínica en un caso clínico de aquí del Hospital General del Sur o General de Puebla. Vamos a empezar. Primero, bueno, se trata de un paciente masculino de 35 años de edad. Sus iniciales son ECA. Es casado, es empleado particular, católico y originario del estado de Puebla. Su fecha de nacimiento, el 7 de noviembre de 1984. Como antecedentes de importancia tenemos en los heredofamiliares abuela materna y abuela paterna con diabetes mellitus tipo 2. En los personales no patológicos habita en casa prestada, con una planta, con todos los servicios básicos de urbanización. Cohabita con 5 personas. Todo el resto negado y su esquema de vacunación completo. Aquí lo único que llamaría la atención son toxicomanías, positivo a consumo de marihuana, pero quiero aclarar que, bueno, en este caso entra el paciente a algo que se llama cannabinoterapia. Estábamos en manejo del dolor con cannabis. En los antecedentes personales patológicos, niega enfermedades crónico-degenerativas, transfusiones, alergias, únicamente refiere fractura de metacarpo derecho, con manejo conservador, y una orquiectomía derecha, realizada precisamente aquí en el mismo hospital hace un año. Posterior a la orquiectomía es cuando se inicia el protocolo de estudios en la unidad de oncología, puesto que fue por un cáncer testicular. Y bueno, como padecimiento inicial, o cuando yo conocí a este paciente en particular, fue el año pasado y hacía 3 meses que había iniciado con dolor. O sea, su cuadro clínico inicial fue dolor. Por eso empezó, por eso se protocolizó y por esa misma razón se realizó la orquiectomía. Entonces, ¿qué pasó? Inició con dolor en región abdominopélvica, referido como calambre. O sea, el paciente decía que sentía calambre y presión en la zona. Era intermitente, iba y venía, sin algo específico que lo aliviara o lo aumentara. El paciente refería una escala numérica 8 de 10 y sin irradiación específica, simplemente era dolor difuso. Dice que disminuía con masaje al principio y con la toma de medicamentos, únicamente diclofenaco, paracetamol y butiliosina. Actualmente refería un dolor 4 de 10, ya que después de estos medicamentos el dolor disminuía de manera pues significativa, llevándolo de un dolor severo a un dolor leve, según la escala, sin factores agravantes, con interferencia del ciclo sueño-vigilia, eso sí, y de las actividades básicas de la vida diaria, y solo toleraba la posición en decúbito lateral izquierdo, sin otros factores acompañantes además del dolor. Ese es su padecimiento inicial. Así llega, vamos a decirlo así, con el médico, con su primer médico, quien inició el protocolo de estudio y quien lo programó para una orquiectomía, ya que se programó por el servicio de urología, no fue inicialmente por oncología. Posterior a la orquiectomía es cuando se envía a la unidad de oncología por su protocolo oncológico. Entonces, es recibido por un cirujano oncólogo
quien únicamente lo valora, puesto que ya estaba operado, y lo envía con oncología médica para recibir quimioterapia. Posteriormente se administraron 4 ciclos de etoposide y cisplatino y no hay adecuada respuesta a pesar de los 4 ciclos. ¿Qué pasa? Hay recurrencia a retroperitoneo y presencia de tumor residual. Se empieza nuevamente, o se continúa más bien con un protocolo más especializado. Y el cirujano oncólogo inicia su programación quirúrgica. Bueno, según cirujano oncólogo, es candidato a resección retroperitoneal bajo una laparotomía exploradora. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los estudios de imagen dan información, pero no específicamente de, vaya, no es lo mismo verlo en una imagen o en un estudio de imagen que verlo cuando el cirujano abre y ve, vaya, por eso es una laparotomía exploradora. Entonces, el primer tiempo es para una LAPE, el segundo tiempo para una metastasectomía. Bueno, vamos a empezar aquí, vamos a introducir conceptos de la guía de práctica clínica, que es a lo que se refiere. Por ahorita ya les di la introducción, más o menos de qué se trata. Es un paciente joven, su única comorbilidad es el cáncer, el resto es negado, joven, en general bien. Su padecimiento inicial fue dolor, el cual se trató y estaba en control estamos hablando de un año prácticamente, en el cual pues se le dio quimioterapia sin respuesta adecuada. Entonces, ¿qué es lo que dice la guía de práctica clínica? Para empezar, la guía de práctica clínica únicamente divide 2 escenarios. Es el paciente adulto, en el cual entra nuestro paciente, que va a cirugía programada cardíaca y a cirugía programada no cardíaca. O sea, solo son estos 2 escenarios. Evidentemente, nuestro paciente es el paciente adulto que está programado para cirugía no cardíaca, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que define la guía de práctica clínica como evaluación perioperatoria? Dice que la evaluación perioperatoria es el protocolo de estudios que permite establecer el estado físico y la historia médica que conllevan al establecimiento de un plan pro, trans y posoperatorio, con fines de reducir las complicaciones de un evento quirúrgico. Aquí específicamente estamos hablando desde el punto de vista de cirugía, ¿sí? Todavía, o sea, este concepto lo maneja la guía porque sí, evidentemente necesitamos de un cirujano para que se haga una cirugía, así como de un anestesiólogo. Entonces, esta es la evaluación perioperatoria, todo lo que el cirujano le va a pedir desde el punto de vista quirúrgico, todos esos estudios que le van a servir a él para ver o darse una idea o crear su plan quirúrgico. ¿A qué va a entrar el paciente? ¿Qué abordaje le va a hacer? ¿Qué va a necesitar él como cirujano? ¿Sí? Y es llevado por el equipo multidisciplinario relacionado al evento quirúrgico. ¿Qué significa? Que aquí también entramos nosotros los anestesiólogos, ¿sí? Somos parte de ese equipo multidisciplinario. Entonces, pues aquí viene la evaluación preanestésica. ¿A qué se refiere o qué define la guía como evaluación preanestésica? Es el protocolo de estudios que permite establecer el estado físico y la historia médica que conllevan a establecer el plan anestésico. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué necesito pedirle? ¿Qué estudios requiero? ¿Qué voy a requerir? ¿Qué, vaya, según el plan y la cirugía planeada, valga la redundancia, qué es lo que yo como anestesiólogo voy a necesitar o voy a prever necesitar en el pre, en el trans y en el post anestésico? Bueno, pues empezamos entonces. Actualmente, en el momento en el que ya se valora al paciente, en el que ya se lleva a cabo esa evaluación o valoración preanestésica, encontramos al paciente a la exploración física despierto, alerta, orientado, neurológicamente íntegro, tez pálida, facies álgica, se queja de dolor y posición antiálgica. Aquí encontramos al paciente así, ¿por qué? Porque el paciente deja de tomar el medicamento. En cuanto el paciente deja de tomar medicamento, vuelve ese dolor, porque recordemos que el paciente tiene cáncer y, bueno, el preexistente ya tiene algo que se llama dolor oncológico derivado de la enfermedad, o sea, exclusivamente el cáncer le está causando dolor. Y si el paciente deja de tomar el medicamento, va a tener dolor. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Pues obviamente en las guías de ayuno viene que el paciente debe estar en ayuno, el paciente entiende que debe dejar de tomar medicamento y lamentablemente los medicamentos que toma son neuromoduladores y la mayoría de los neuromoduladores son vía oral. El paciente los deja de tomar cuando llega y se valora por el servicio de anestesiología, pues el paciente está con dolor. Y bueno, de importancia, pues se palpa tumoración a nivel de epigastrio. A la palpación se valora una tumoración de 8 por 8 centímetros, muy dolorosa. Tiene un peso de 79 kilos, una talla de 1.66 y esos son los datos de importancia a la exploración física. Y bueno, aquí tenemos la guía de práctica clínica, que es, como les comenté, la valoración perioperatoria en cirugía no cardíaca en el adulto. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a valorar la aplicación de esta guía en la valoración preoperatoria del paciente. Pero, bueno, aquí les dejo la duda que surgió después de que yo revisé la guía de práctica clínica completa. El manejo anestésico del paciente oncológico, ¿dónde queda? ¿Sí? Porque, recuerden, ya les comenté que es para cirugía cardíaca y para cirugía no cardíaca. El nuestro entra en cirugía no cardíaca, pero es un paciente oncológico. Pero bueno, dejemos esto. Y vamos a empezar a revisar la guía como tal. Es valoración preanestésica. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar con la clasificación de grados de cirugía. Primero, ¿qué grado de cirugía, a qué grado de cirugía va a ser sometido nuestro paciente? Como podemos ver, el cuadro es muy explícito y les marqué aquí, nuestro paciente va a ser sometido a una cirugía grado 4 o mayor. ¿Por qué? Porque se va a hacer una resección amplia. Nuestro paciente tiene metástasis, ¿sí? Como vieron en el plan, o bueno, en el protocolo quirúrgico, va a ser una laparotomía exploradora en un primer tiempo. Entonces, es una cirugía grande, ¿sí? Entonces, vamos a tener un paciente programado para cirugía mayor. Luego, ¿qué vamos a valorar también? El estado físico del paciente. ¿Cómo voy a valorar el estado físico del paciente? Con nuestra clasificación ASA, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí nosotros? Vamos a tener a un paciente ASA 3. ¿Por qué? Es un masculino de 36 años con diagnóstico de cáncer, es decir, tiene una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque tiene metástasis. Les comento, tiene metástasis hasta ahorita. Retroperitoneal, esos son, para eso también es la laparotomía, para las metástasis en retroperitoneal. Está descompensada porque evidentemente no respondió a los 4 ciclos de toposis cisplatino. O sea, no responde, por lo tanto es descompensada y es severa. ¿Eventualmente va a llevar a la muerte a mi paciente? Sí, pero no es ahorita y no es si le hago o no la cirugía. No, es independiente, solo se dejaría a libre evolución o a la historia natural de la enfermedad, si así lo decimos. Entonces, por eso sería un ASA 3. Bueno, luego, ¿qué vamos a hacer? Está en la guía también el índice multifactorial para riesgo cardíaco en procedimientos quirúrgicos no cardíacos. ¿Qué significa? Que según las comorbilidades o el estado del paciente se le va a dar un puntaje y así vamos a evaluar el riesgo cardíaco que tiene ese paciente. Bueno, nuestro paciente no tiene presencia del tercer ruido, porque no, por eso no lo mencioné en la exploración física, únicamente mencioné lo positivo, el resto es negativo, entonces no hay presencia del tercer ruido, no hay presión yugulovenosa elevada, no tiene antecedente de infarto, su electrocardiograma, ahorita se los voy a mostrar, está normal, no tiene contracciones ventriculares prematuras, nuestro paciente es joven, no es un procedimiento de urgencia, es un procedimiento electivo, está programado. ¿Es una cirugía intratorácica o intraabdominal? Claro que sí, 3 puntos. Mal estado general, no. Nuestro paciente, vaya, además del dolor, no tiene ninguna otra sintomatología, excepto su diagnóstico de cáncer. Y metabólicamente está en control. Entonces sería 3 puntos su puntaje total. ¿Qué significa? Que tiene, vaya, 99%
o de presentar ninguna o una complicación menor y el 0.7% de probabilidad de presentar una complicación mayor. O sea, realmente es bajo su riesgo. Y acá podemos ver. Tenemos aquí la misma tablita en donde le damos la puntuación dependiendo de cómo encontremos al paciente. Todos ya reconocieron esta tablita, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tenemos aquí en nuestro paciente? Básicamente, que es clase 3, ¿sale? Pero no tiene angina. Es ASA 3, pero sin ninguna comorbilidad cardíaca, no tiene estenosis aórtica, o sea, ninguno de estos criterios entra. No tiene edema pulmonar, por ejemplo, la radiografía, y pues no tendríamos aquí problema. Con el puntaje en esta tabla no aplicaría en nuestro paciente. Ahora, ¿qué es importante? Esta otra tablita, si pueden ver, son las recomendaciones y grados de evidencia de la cirugía. Aquí es muy importante, les voy a dar más datos del caso clínico, de eso se trata. Ok, el paciente tiene diagnóstico de cáncer testicular. Hasta ahí estamos todos. Les comento, el paciente tiene metástasis. Se envió a la Ciudad de México, a la UNAM, para que se le hiciera un PET-CT. El PET reveló las metástasis, principalmente retroperitoneales. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Si el paciente ya se sometió a quimioterapia y no respondió, ¿qué significa? Que no va a responder, lamentablemente. Tenemos a un paciente que va a un protocolo paliativo, es decir, todo el tratamiento que se le ofrezca va a ser paliativo de ahora en adelante. Entiéndase por paliativo, la palabra paliar es tapar, o sea, su significado literal es tapar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paliar es tapar, quitar, aliviar un síntoma derivado del, en este caso del cáncer en específico, del tratamiento del cáncer. Y ahorita, ¿qué sería? Un tratamiento paliativo, o sea, una cirugía paliativa. Únicamente se va a paliar, se va a intentar, mediante cirugía, reducir el tamaño tumoral para que esto le mejore un poco la calidad de vida del paciente. Ok, ya entrados en este contexto, vamos a ver o vamos a analizar esta tablita. ¿Cuáles son las recomendaciones de esta cirugía? Nuestro paciente entraría en la clase 2B. El riesgo-beneficio se evalúa. ¿Qué significa? Es paliativo. No lo voy a curar. Por lo tanto, ¿qué tan alto es el beneficio con respecto al riesgo que conlleva someterlo a una LAPE, a una cirugía mayor, para intentar, pues, hacer una resección tumoral, vamos a decirlo así? Entonces, ¿qué tenemos a un paciente clase 2B? Porque el riesgo puede ser igual que el beneficio. Aquí aplica claramente beneficio mayor o igual al riesgo. ¿Por qué? Porque es paliativo. Repito, el beneficio ya no es tan grande. Pero bueno, ¿qué se requieren? Estudios adicionales. Precisamente por eso se protocolizó y se envió para el PET-CT. Y bueno, nivel A, pues la utilidad o la eficacia de la recomendación no está bien establecida, ¿sí? No tenemos mayor información bibliográfica para decir que efectivamente esta cirugía paliativa le va a beneficiar o le va a ayudar al paciente. Entonces nos quedamos en una clase 2B, nivel A, ¿sí? En este punto, en esta guía. Y aquí tenemos, les puse nada más la imagen del PET-CT. ¿Qué dice el PET-CT? Pues que es un estudio con evidencia de hipermetabolismo en crecimientos ganglionares mediastinales, paravertebral izquierdo, mesentéricos y retroperitoneales en relación con actividad metastásica del primario conocido, que es el cáncer testicular. Discretos datos que podrían sugerir pielonefritis izquierda, y hay que correlacionar los hallazgos con algún otro estudio y con lo que se ve o con lo que ve el cirujano oncólogo. Bueno. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Según la guía de práctica clínica, entra en un grado quirúrgico de cirugía intermedia o mayor, que sería un grado 3, y un ASA grado 3, porque nuestro paciente ya dijimos que es un ASA 3. Y aquí les
les enmarqué, es un paciente entre 16 y 39 años, todos estamos de acuerdo. Entonces, se refiere este cuadrito a todos esos estudios que como protocolo estándar le vamos a pedir como anestesiólogos a nuestro paciente. ¿Qué es lo que dice? Una tele de tórax, fíjense bien, dice considerar esta prueba. O sea, no es como, no está ya, no es obligatoria, no está bien estandarizada, solo dice considerar esta prueba. Electrocardiograma, considerar esta prueba. Biometría hemática, recomendada. Coagulograma, no recomendado. Pruebas funcionales renales, recomendadas. Prueba funcional respiratoria, considerarlo, al igual que un examen general de orina. Gases sanguíneos o gasometría, considerarlo. Y una glucosa sanguínea, considerarlo. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿qué es lo que podemos decir de la guía de práctica clínica? Que está limitada, repito, porque al haber hecho únicamente una división entre el paciente para cirugía cardíaca y para cirugía no cardíaca, no está contemplando a un paciente oncológico, que si bien no va a ser sometido a una cirugía cardíaca, que es una cirugía mayor por ende, va a ser sometido a una cirugía oncológica, que es una cirugía grande, y no podemos solo quedarnos con considerar esta y aquella prueba y solo tomarle recomendado una biometría hemática y unas pruebas de función renal, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir analizando esta guía. Vamos a empezar. Me voy a mencionar algo. La guía de práctica clínica es una guía de práctica clínica, ¿sí? O sea, vaya, nos podemos basar en ella, pero como anestesiólogos sabemos que las guías mexicanas de anestesiología nos dicen a nosotros que queda a criterio del anestesiólogo el pedir uno u otro examen. Entonces, siempre va a estar a nuestro criterio, independientemente de que nuestro paciente es joven y no tiene alguna otra enfermedad excepto el cáncer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí el primer algoritmo nos dice que es un paciente que va a ser sometido a cirugía no cardíaca. Va a ser va a ser una cirugía electiva programada, sí. De entrada, sí, es programada. ¿Qué tenemos? Paciente menor de 40 años sin comorbilidad, no. Tiene una comorbilidad, el cáncer. Entonces, nuestro paciente entra en menor de 40 años, pero con comorbilidad. Así que se va a hacer valoración por medicina interna, le pedimos valoración por medicina interna, una historia clínica completa y exámenes de laboratorio y gabinete. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente está estable, que es el caso de este paciente, va a pasar a la estratificación de riesgo perioperatorio y manejo anestésico. Es donde vamos a aplicar todas nuestras valoraciones anestésicas. Y posteriormente va a pasar a quirófano. Entonces, como protocolo aquí de este caso específico, pues es un paciente para cirugía mayor, por lo que le solicitamos un electrocardiograma, la valoración por medicina interna, una biometría hemática, una química sanguínea completa, un perfil hepático y tiempos de coagulación e INR, y que tuviera sus 3 paquetes globulares y 4 plasmas frescos congelados en reserva. ¿Por qué? Ahorita les voy a enseñar. Nuestro paciente en el PET-CT decía que tenía ganglios retroperitoneales, pero más específicamente, yo leí el PET-CT, obviamente, y como anestesiólogos vemos todo leemos todos estos estudios, dice que el tumor está altamente vascularizado. ¿Qué se espera? No es que se espera, ¿qué puede pasar o qué hay que prever? Pues sangrado importante, ¿sale? Entonces, estos son los resultados de nuestros laboratorios. De importancia aquí tenemos únicamente, pues un poco elevada la fosfatasa alcalina, pero realmente es mínimo. Y la gamma-glutamil transpeptidasa. En realidad, ácido úrico también, pero nada más. En la biometría hemática, leucos normales, hemoglobina de 11.6, importante punto a tratar. Recuerden que les había dicho que incluso se veía un poco pálido a la exploración física. Pero igual por eso tenemos adecuado recuento plaquetario y solicitamos los paquetes o los hemoconcentrados, hemoderivados en reserva para cualquier cosa. Y bueno, sus tiempos, pues un INR de 1.28, por lo tanto
pasa. Fibrinógeno elevado, pero recuerden también las diferentes causas que elevan el fibrinógeno. Y nuestro paciente tiene cáncer y una respuesta inflamatoria sistémica continua. En este algoritmo vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. El paso 1, ¿es una cirugía no cardíaca de urgencia? No. Pasamos al siguiente paso. ¿Es enfermedad cardíaca activa? No. Paso 3, ¿cirugía de bajo riesgo? No. Paso 4, ¿qué vamos a evaluar en nuestro paciente? Si tiene una buena capacidad funcional. ¿Se acuerdan de los METs? Que es la cantidad de oxígeno, o bueno, la capacidad de poder hacer ejercicio según la cantidad de oxígeno que se va a requerir. Entonces, si nuestro paciente tiene METs igual a 4 o mayor, vaya, tiene una buena capacidad funcional y que no tenga síntomas, por ejemplo, disnea o angina, ¿no? Entonces, nuestro paciente está bien, está estable, sí, entonces vamos a proceder con la cirugía que se planeó. Hasta aquí nos quedamos en el paso 4 nosotros. Ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente, la evaluación preoperatoria. ¿El paciente candidato a cirugía no cardíaca programada tiene una comorbilidad? Sí. ¿Que está controlada? Sí o no. Podemos decir que está controlada, no, porque recordemos que no respondió al tratamiento. Sin embargo, dentro de los pacientes que podría estar metabólicamente mal, o podría tener algún otro desajuste, no lo está. Entonces podemos tomar las dos vías. Comorbilidad controlada podría decirse que sí y podríamos pasar directamente a quirófano, o podríamos decir que no. ¿Qué es lo que haríamos si no tenemos nuestra comorbilidad controlada? Dices, pues hay que controlar el cáncer. Sí, pero ese es el punto aquí, que el cáncer ya no se controló, el cáncer ya no respondió. Por lo tanto, yo no puedo pedir, en este caso específicamente, que se controle la comorbilidad. Ya no se ajusta, ¿sí? Ya no encaja. No le puedo pedir al oncólogo médico que lo vuelva a someter a otro ciclo de una quimioterapia porque ya no respondió, ¿sí? Entonces, en automático, por eso me pasé a comorbilidad controlada, sí, porque ya no puedo pedir que controlen algo que ya no respondió, algo que no se controló. Entonces, espero que no quede duda el por qué le puse sí a la comorbilidad controlada. Pasa a quirófano a segundo o tercer nivel. Importante recordarles que estamos aquí en el Hospital General Eduardo Vázquez Navarro, por lo tanto, somos un segundo nivel. Y si unimos a nuestra unidad de oncología con el hospital, la unidad de oncología sería considerada tercer nivel, pero no tiene un hospital como tal, solo somos unidad de oncología. Pero si nos unimos con el hospital, pues somos considerados como una unidad de alta especialidad, por lo tanto, sí podemos hacer este tipo de cirugías aquí en el hospital. Vamos con el siguiente algoritmo. Paciente candidato a cirugía no cardíaca. Cirugía de urgencia, no, definitivamente no. Y ¿es un ASA 1 o 2? No, ya dijimos que es ASA 3, por lo tanto, dice aquí el protocolo, o bueno, el algoritmo. Envío para atención a tercer nivel de atención. Recordemos el punto que les acabo de mencionar. Entonces, por eso se decide ingresar aquí y programar para cirugía en este lugar. Otra cosa que evalúa la guía de práctica clínica es el tratamiento previo a una cirugía no cardíaca. Ninguna. En pocas palabras, ninguna de las cosas que se toman en cuenta aquí las tiene nuestro paciente. Ese es su electrocardiograma. Digo, la imagen es un poquito está un poquito mala tal vez, pero sí se puede evidenciar que tiene un ritmo sinusal, no hay presencia de arritmias, ni datos de isquemia, necrosis o alguna otra cosa. Pero obviamente, y según el protocolo, se solicita la valoración por medicina interna. ¿Qué hacemos? Pues vamos a empezar nosotros la valoración de la vía aérea. Voy a puntualizar otra cosa otro aspecto de la guía de práctica clínica. Únicamente en la valoración de la vía aérea menciona dos valoraciones. Es importante para nosotros como anestesiólogos, lo sabemos, va a ser una cirugía grande, el paciente se va a intubar, necesitamos prever
con todas las valoraciones posibles y a toda costa que nuestra vía aérea vaya a ser accesible. Por lo tanto, no nos podemos quedar únicamente con las dos que menciona la guía de práctica clínica, ¿sí? Así que nosotros aquí en el hospital lo que hicimos pues fue fue usar más de 2 valoraciones. ¿Qué usamos en nuestra valoración? Pues aquí tenemos al Malampati, nuestro paciente era Malampati grado 1, sin problema. La escala de Pattil-Aldrete, nuestro paciente tenía una clase 1 también, y sin problema para la intubación. Sabemos que Pattil-Aldrete tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 65%. Entonces, parecía indicar todo que teníamos una vía aérea bonita, ¿no? Igual también valoramos el Bellhaus-Doré, que sabemos que es el grado de la movilidad de la articulación atlanto-occipital. Teníamos un grado 2, no está mal. Y por último, también se valoró la distancia esternomentoniana. La distancia de nuestro paciente era de 13 centímetros, igual también, sin problema. Bueno, ¿qué es importante aquí y por qué les agrego esto? Repito, la guía de práctica clínica viene muy básica, tomando en cuenta que únicamente o es para cirugía cardíaca o es para cirugía no cardíaca. Ya vimos que nuestro paciente es para cirugía no cardíaca, pero aún así tiene muchas implicaciones. Entonces no nos podemos quedar únicamente con la guía de práctica clínica. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros? Las clínicas mexicanas de anestesiología, en donde viene específicamente el apartado que dice manejo anestésico en el paciente oncológico, y tenemos múltiples variedad de información en Internet. ¿Qué significa? De múltiples artículos científicos que hablan del manejo anestésico del paciente oncológico y que están muy específicos por ejemplo, manejo anestésico del paciente con cáncer de colon, cáncer de testículo, o sea, vienen muy específicos. Entonces hay que, pues, no quedarnos nada más con la guía de práctica clínica en este caso. Sí, es lo que quería que notáramos pues en este paciente, que si bien no es cirugía cardíaca, vemos que no es tan sencillo y que se mete aquí en este hospital. Y bueno, ya nada más para terminar, el manejo transanestésico, pues ingresó paciente a sala con signos vitales, como podemos ver, una TA de 113/73, cardíaca de 88, respiratoria de 16, saturando al 91. Con una temperatura de 36.3, se realiza ansiolisis con midazolam 1.5 miligramos, se colocan puntas nasales a 2 litros por minuto y se realiza el protocolo de cirugía segura. Como técnica anestésica, se elige una anestesia mixta, anestesia general balanceada, más un bloqueo neuroaxial. ¿Por qué? Pues para el manejo del dolor agudo posoperatorio, o sea, ponerle o dejarle colocado el catéter, y también nos va a ayudar al manejo del dolor oncológico derivado de la enfermedad preexistente ya en el paciente. En el transanestésico se realiza la inducción sin complicaciones, preoxigenación con mascarilla a 5 litros por minuto y una intubación, como lo dijeron nuestras valoraciones de predicción de vía aérea, una intubación sin complicaciones, un tubo orotraqueal número 8. Y se visualizó un Cormack-Lehane de 1, sin problema. ¿Sí? Aquí les pongo nada más una imagen para que vean el Cormack-Lehane, que vimos todo bien con nuestro paciente. En el transanestésico se encontró un tumor retroperitoneal de 25 por 20 centímetros vascularizado y adherido a la raíz mesentérica, al hilio, perdón, este fue un error de dedo, al hilio renal y a 25 centímetros de asa fija. Por lo tanto, se hizo una enteroanastomosis terminoterminal, se intentó la resección, la resección del tumor retroperitoneal, resección paliativa obviamente, pero se presentó un incidente, el sangrado total fue de 4.500, por lo tanto se inició reposición hídrica y con hemoderivados, y se tuvo que iniciar apoyo aminérgico, se colocó catéter venoso ventral para poder iniciar el apoyo aminérgico, fue a base de vasopresor, fue norepinefrina, dosis baja, pero eso sí, ¿qué es lo que pasó? Aquí es donde nosotros debemos prever. Si no le pedimos, por ejemplo, electrocardiograma, que por protocolo, por edad, como es menor de 40 años, paciente joven,
¿Qué pasa si me sangra así y yo tengo el antecedente, pero únicamente por electrocardiograma de un infarto? ¿Sí? O sea, hay que ver y hay que prever todo este tipo de cosas por esta cirugía que se va a hacer. O sea, estamos diciendo que sangró 4,500, ¿sí? Y que requirió apoyo aminérgico. Entonces, pues les dejo también a su consideración el basarnos únicamente en la guía de práctica clínica. No es por decir nada de la guía de práctica, pero sí creo que está un poco básica. En el posanestésico, pues termina procedimiento quirúrgico y anestésico, sale paciente extubado, ¿sí? O sea, obviamente se le tomaron gasometrías, su gasometría estaba para extubarse, continuó con apoyo aminérgico, pero el apoyo aminérgico con el que salió era 0,2 microgramo kilo minuto, entonces era mínimo. Se dejó el catéter peridural, que se comprobó estuviera permeable y funcional para el manejo del dolor, como ya lo habíamos comentado, y salió. Eso sería todo. Bueno, traspolando nuestro caso clínico a la guía de práctica clínica, que era pues aquí a lo que nos íbamos a enfocar. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, por el chat. Gracias. Agradecemos a nuestro ponente e iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas, recordándoles que para este ejercicio deberán utilizar el chat de la plataforma. De igual forma, se les recuerda que en el mismo chat podrán encontrar la liga para su registro. Bueno, pues me despido entonces. Muchas gracias a todos. Espero les sirva. Y recordar, hasta ahorita incluso las guías mexicanas dicen que el anestesiólogo, o sea, tiene el criterio de pedir
o no estudios, independientemente de las guías y los protocolos. Gracias. El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad del Estado de Puebla agradece a todo el personal de la salud que a través de alguno de los distintos dispositivos electrónicos siguió la presente sesión. Y se les recuerda que estos ejercicios se realizan todos los viernes a la misma hora, por lo que de igual forma los invitamos a seguirlos. Que pasen un excelente día.